Hola, yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la segunda parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde daremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Una de las terapias a las que yo le tenía muchas ganas por lo maravilloso que de su desarrollo en el ser humano, por la gran acogida que ha tenido en este posicionamiento de estos nuevos métodos de sanación, y también por la efectividad en cuanto a lo que hablamos de terapias vibracionales, que son las maravillosas esencias de Bach, y ha sido elegido por el universo, pues una persona bellísima, que ella es Patricia Verónica Alonso, desde el frío Argentina, porque estamos en pleno invierno. Nos está comentando todo lo que tenemos que saber sobre las flores de Bach. Bienvenida, Patricia Verónica. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, en el momento que esto llegue a ustedes. Muchas gracias, Luzmar, y al el entorno del Congreso que está permitiendo que estemos hoy aquí, compartiendo una terapia que en lo personal amo profundamente y siempre trato de transmitir para que más y más la conozcan y la puedan vivenciar. Como bien dijo Luz, mi nombre es Patricia Verónica Alonso, nací y vivo en Argentina. Gracias a esta hermosa herramienta nos estamos conectando y se está permitiendo que esto llegue a quien deba llegar en el momento indicado para su proceso, para su evolución, para su difusión. En terapia floral empecé un poco como todos, como paciente, por eso la importancia de la vivencia. Tuve una terapeuta floral que era una maestra. Por un lado, me gustó siempre indagar, entonces siempre preguntaba mucho. Ella con sus libritos siempre me iba contando y qué sentía y qué me parecía y con qué me identificaba. Gracias a eso empecé a incorporar el conocimiento desde la propia vivencia. Pasó el tiempo y sentí la inquietud de prepararme. Cuando me preparé iba a ser para mí, para mi familia. Y bueno, la vida me fue llevando, terminé trabajando de esto, preparando un manual, animándome a enseñarlo. Y hoy convocada acá, muy feliz por poder compartirles una terapia que para mí es básica. Lo maravilloso es que aplica a todas las personas en toda edad, en toda condición. Puede aplicarse al ambiente, puede utilizarse en otros trabajos, por ejemplo de cosmética. Bueno, esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo. Terapia vibracional de esencias florales del Dr. Eduard Bach. Vamos a explicar un poquitito qué significa eso. Terapia vibracional. Vivimos en un universo de energía. Todo lo que lo contiene emite una vibración y recibe una vibración. Podemos imaginarlo como las ondas del mar. Cuando entramos en un estado de disarmonía, de enfermedad, de conflicto, estas vibraciones suelen bajar. Entonces nos sentimos cansados, comenzamos a tener molestias, inquietudes que no nos son del todo agradables. Lo que hace este tipo de terapia es estabilizar a través de su propia vibración estas vibraciones que nos están desarmonizando. Eso es terapia vibracional, porque lo que hace es, a través de su propiedad, de su propia vibración natural, estabilizar los estados que nosotros podemos estar transitando. Terapia vibracional de esencias florales. Salvo una
Todas las 38 esencias florales de este sistema del Dr. Bach pertenecen a flores. Estas flores son tratadas de una determinada manera y se capta su esencia, no tanto su propiedad biológica, como puede ser quizá un alimento, sino esta vibración de la que hablamos al principio. Terapia vibracional de esencias florales del Dr. Eduard Bach. Era el Dr. Eduard Bach. Biografía vamos a encontrar mucha, libros vamos a encontrar muchos. A mí me interesa que se lleven lo básico. El Dr. Eduard Bach tenía una preparación en medicina y sobre todo en homeopatía. Pero como la vida es un desafío, la terapia floral que estamos hablando hoy no pudo llevarse a cabo a través del mismo método. Comenzó a experimentar en su conexión, en su iluminación, como me gusta decirlo, todos los estados, uno a uno, y luego fue encontrando en las flores. Tenía una conexión con la naturaleza muy fuerte, una conexión consigo mismo muy fuerte, para poder detectar esos estados y para poder encontrar en el medio ambiente que lo contenía el modo de estabilizar nuevamente esas situaciones. Imagínense, son 38 esencias, casi todos 38 estados, de manera que el trabajo de esta persona fue muy importante y el legado que nos dejó también. Luego de fueron surgiendo muchos otros sistemas. Cada sistema tiene su particularidad, como terapia floral, como terapia de cristales, como terapia de esencias de animales, etc. Son infinitas los métodos y los sistemas de terapias de estas características. Pero el sistema de Bach son estas 38 esencias, encontradas por él de esta manera, una filosofía particular, que ahora ya les voy a contar, y seleccionadas y elaboradas de una determinada manera. Entonces, terapia vibracional de esencias florales del Dr. Eduard Bach. Me gustaría tomarme un minutito para leer de sus palabras su filosofía, para que entendamos cómo esta persona, hacia fines del 1800, ya nos hablaba de temas que hoy escuchamos como naturales, de la unidad, del alma, de la conexión entre la mente, el alma, poder ejecutar en esta vida ese plan, las incomodidades que el camino nos va poniendo, o nosotros mismos nos ponemos, para lograr esta evolución, para reencontrarnos con el propósito de nuestra alma. Y que eso tenga que ser algo muy profundo, no simplemente lograr esa coherencia entre lo que estamos sintiendo, lo que vamos a hacer, nuestro entorno y todo lo que hace a nuestra vida. Vamos a tomarnos un ratito. Él hablaba de enfermedades. A mí me gusta más hablar de estados o situaciones. Como era médico, su objetivo era justamente el lograr la salud desde un método más amplio que la medicina tradicional, sin desmerecer a una ni a la otra. Entonces él hablaba de enfermedad, pero podemos considerarlo como la situación que estemos viviendo en este momento. Hay ciertas verdades fundamentales. La primera de ellas es que el hombre tiene un alma, que es su ser real, un ser divino, poderoso. El cuerpo, aunque templo terrenal de esa alma, no es más que un diminuto reflejo. Nuestra alma, nuestro ser divino, que reside en y en torno a nosotros, nos da nuestras vidas como quiere el que se ordenen. Y siempre que nosotros lo permitamos, nos guía, protege y anima, vigilante y bondadoso, para llevarnos siempre a lo mejor. Él, nuestro ser superior, ser una chispa del Todopoderoso, y por tanto invencible e inmortal. El segundo principio es que nosotros, tal y como nos conocemos en el mundo, somos personalidades que estamos aquí para obtener todo el conocimiento y la experiencia que pueda lograrse a lo largo de la existencia terrena, para desarrollar las virtudes que nos falten
y para borrar de nosotros todo lo malo que haya, avanzado de este modo hacia el perfeccionamiento de nuestras naturalezas. El alma sabe en torno y qué circunstancias nos permitirán lograr lo mejor, y por tanto nos sitúa en esa rama de la vida más apropiada para nuestra meta. En tercer lugar, tenemos que darnos cuenta de que nuestro breve paso por la Tierra, que conocemos como vida, no es más que un momento. Y aunque por el momento solo entendamos y veamos ese único día, nuestra intuición nos dice que nuestro nacimiento estaba infinitamente lejos de nuestro principio y que nuestra muerte está infinitamente lejos de nuestro final. Y entonces un cuarto principio: mientras nuestra alma y nuestra personalidad estén en buena armonía, todo es paz y alegría, felicidad y salud. Cuando nuestras personalidades se desvían del camino trazado por el alma, o bien por nuestros deseos mundanos, o por la persuasión de otros, surge el conflicto. Este conflicto es la raíz, causa de enfermedad y de infelicidad. No importa cuál sea nuestro trabajo en el mundo, mientras hagamos ese trabajo particular según los dictados del alma, todo está bien. Y podemos estar además seguros de que cualquiera sea la posición en que nos encontremos, contiene esa posición las lecciones y experiencias necesarias para ese momento de nuestra evolución. El siguiente gran principio es la gran comprensión de la unidad de todas las cosas. El creador de todas las cosas es amor, y todo aquello de lo que tenemos conciencia es en su infinito número de formas una manifestación de ese amor. Podemos darnos una idea de esta concepción pensando en nuestro creador como un sol de amor benéfico y resplandeciente, de cuyo centro irradian infinitos rayos en todas direcciones. Y nosotros y todos aquellos de los que tenemos conciencia son partículas que se encuentran al final de esos rayos, enviadas para lograr experiencia y conocimiento, pero que en última instancia han de retornar al gran centro. Conceptos que escuchamos muchas veces, que justamente estaría detrás de esta terapia. Entender que sea poco o mucho, grande o pequeño, aquello que nos esté haciendo cosquillas para mejorar nuestra vida o la de nuestro entorno, podemos usar esta terapia para lograr ese alivio. Eso no quiero solo hablar de enfermedad, porque puede acercarse a esta terapia alguien que esté buscando o transitando un cambio, alguien que esté buscando armonizar su entorno, alguien que una situación en particular, o alguien que quiera cambiar todo el proceso de su vida. Eso es lo que tiene de maravilloso. No tiene contraindicaciones, puede siempre ajustado y, algo importantísimo, indicado por un terapeuta floral. ¿Por qué? Porque eso hace la dignidad y la responsabilidad de esta terapia. En Internet podemos encontrar muchísimas cosas sobre esta terapia en particular, pero cada una de esas esencias simboliza un estado. ¿Qué quiere decir un estado? Un estado no es algo permanente. Eso nos da la esperanza de un cambio, de una mejora. Ese estado a veces puede ser pasajero y otras veces puede venir de lo crónico, puede venir de lo ancestral. Como si estamos transitando un estado. Este estado podemos detectarlo con un síntoma, podemos detectarlo que alguien nos cuenta, mira, me parece que está pasando esto. Ese estado puede ser puntual o puede ocurrirnos en muchos lugares y en muchas situaciones. Lo importante es saber que tenemos una herramienta que puede utilizar una mamá embarazada, un bebé muy pequeño, una mascota, conviviendo en un entorno suelen tener también estados o actitudes como personas, decirlo de alguna manera.
podemos tener unas ciertas plantas que a lo mejor no crecen bien, o que queremos verlas mejor, o que notamos que están teniendo cierta carencia. También podemos aplicarlo a las plantas. Entonces, saber que nos podemos acercar a esta terapia, siempre recurriendo a un profesional, un terapeuta floral capacitado, porque como decía, cada uno de estos estados simboliza una puerta. Siempre que abramos esa puerta, va a generar una cierta movilización. Entonces es importante saber en qué momento indicar la apertura de cada puerta. Cómo estabilizar la apertura de esa puerta con la compañía o la ayuda de otras esencias, para poder hacerlo llevadero. Que como decía, si bien son elementos naturales, si bien no tienen contraindicaciones, sí indican un proceso. Entonces, con un terapeuta calificado, con el conocimiento de las 38 flores o esencias florales y el agua de manantial, que es esa esencia que no es una flor, cómo combinarlas, en qué momento y con qué frecuencia se pueden llegar a incorporar, si conviene que solo lo tome una persona, que lo tome toda la familia, todo eso lo va a poder indicar un terapeuta. ¿En qué momentos puedo recurrir a la terapia floral? Desde que estamos en la panza de mamá hasta el instante previo a partir de este mundo. Todo lo que transitemos en ese tiempo, que sintamos que se necesita una compañía, que se necesita una apertura, que se necesita una estabilización, puede ser tratado con terapia floral. Miedos, duelos, traumas, búsqueda de la vocación, mudanzas, armonía del ambiente, protección energética. Son muchos los temas que se pueden llegar a tratar con terapia floral. Temas de comportamiento, estados extremos, todo lo que nosotros sintamos que podemos ser asistidos por una terapia natural y sin contraindicaciones. ¿Cómo viene? La verdad son muchas hoy las marcas y los elaboradores que están generando estas esencias. Siempre deben conseguirse las tinturas madre, que es esa esencia de la que estamos hablando al principio. Se consigue esa tintura madre, se utiliza agua en general filtrada, de manantial, agua pura. Se puede llegar a combinar con un conservante, o si para niños o para mascotas se puede utilizar sin conservante. Generalmente se utilizan gotitos como estos, un gotero ámbar de vidrio con una pipeta, y aquí se prepara lo que se llama dilución o fórmula floral. Esto es lo que se va a tomar o a colocar en un líquido para poder comenzar este proceso de sanación. Cada terapeuta sabrá cómo elaborarla, cómo combinarla y cómo indicarla al consultante. Bueno, entonces dijimos de qué se trataba la terapia, dijimos quién era su creador, dijimos en qué momentos y quiénes podían llegar a utilizar este tipo de terapia, dijimos en qué consisten los estados, también podemos decir otra opción. Quizá una vez incorporada la terapia, uno desea aprenderla para poder transmitirla o para poder utilizarla. Y las características de esta terapia son que se permite vivenciarla en carne propia primero, en base a eso dar tu testimonio y poder
guiar mejor al consultante a través de métodos sintomáticos, es decir, uno hace el diagnóstico en base a lo que la persona te transmite. También pueden utilizarse métodos intuitivos, hasta lúdicos, en donde la propia flor es seleccionada por algún motivo en especial. Entonces ahí ya conectas con la intuición y termina siendo una consulta muy rica, porque dejamos un costado la mente y nos dedicamos a conectarnos con el sentir, sin darle mucha explicación a por qué ha pasado eso. La terapia floral te permite también conectarte desde lo sutil, porque ¿y cómo voy a saber si resulta? ¿Y cuánto tiempo voy a tener que esperar para ver si lo que estoy buscando puede llegar a través de la terapia? Es muy sutil el resultado o el impacto de una esencia floral. Puede pasar, yo siempre doy mi propio ejemplo. Lo primero que rescaté de la primera terapia que realicé con flores de Bach fue el cambio en los colores que iba eligiendo para mi vida. Quizá no me había dado cuenta y toda mi ropa era de un color más oscuro. Empecé a elegir colores pastel, colores rosados, colores más vivos. ¿Yo iba buscando cambiar los colores en mi vida? No, pero por ahí empezó. Esa capa empezó a abrir mi estado. Quizá era estar un poco más alegre o conectar diferente con las personas. Y comenzó por ahí. Entonces, tanto el terapeuta como el consultante tienen que estar abiertos a esa sutilidad en las flores. De a poquito van a ir llegando a ese punto, es el que estamos buscando, que es el detonante de esa situación, que nos llevó a ellas. El tiempo, yo siempre digo, cada consultante es una caja de Pandora, porque nosotros de este lado no sabemos con qué información nos vamos a encontrar en el otro. El otro tampoco sabe, si no, no estaríamos buscando. Entonces, entender que un método natural, todo método natural lleva un mayor tiempo, quizá un método más físico o concreto. Entender que la constancia es la que nos va a llevar a ese estado que estamos buscando. Los tratamientos que se dejan llevar en el tiempo son aquellos que normalmente consiguen más resultados. Y hablo de resultado no, ¿cómo explicarlo? No como buscaba esto y lo encontré, sino como ese proceso que nos va a llevar a la estabilización de nuestro estado, a la estabilización de nuestro entorno. Hay quienes toda su vida se acompañan con terapia floral, porque la verdad es que cada paso de nuestra vida está sujeto a cambios. Y los cambios son generalmente los que nos desestabilizan, cómo nos adaptamos a ellos. Y como flores de Bach puede incorporarse en cualquier momento de la vida, quien tiene esa conexión seguramente esté recurriendo a ellas siempre. No hay problema de adaptación o dependencia. Uno decide transitar su vida acompañado por una terapia natural o energética, no indica que se tenga dependencia, sino que se elija cómo transitarla. Por más que cada hecho de cada etapa de la vida sea normal, no necesitamos transitarlo ni padecerlo de una forma negativa. Siempre puede ser llevado de una manera armoniosa. Y para eso están ellas. Eso están estas hermosas esencias. Como decía, son 38, agrupadas de acuerdo a diferentes características, pero siendo cada una de ellas un estado y una vibración en particular.
Una fórmula puede contener una esencia o un número entre 3 y 5 quizá, sea lo más indicado, como para no generar mucho caos energético. Pero ya una sola esencia puede llegar a aportarnos lo necesario para estabilizarnos. Existe una, que es una combinación de 5 esencias, es el Rescue Remedy o remedio de rescate, que esa es una de las más difundidas, que tranquilamente puede formar parte del botiquín en casa. Nuevamente, conseguido su tintura madre original y recomendada, indicada por un terapeuta floral. Pero con esa esencia podemos ayudarnos en todos los procesos de la vida. Crisis, exámenes, una operación, alguna cosa que haya pasado en ese momento en nuestro día, que quizás no sepamos manejar. Entonces, teniendo el remedio de rescate en casa, podemos utilizarlo para nuestra vida diaria, siempre aconsejado. Cuando gustes, Luz. Bueno, es un tema bellísimo, también súper amplio. Aquí, antes de entrar a esta parte de lo que es entrevista como tal, nuestro coloquio, de poder profundizar un poco más, Ajá. y disolver las preguntas para entrar en mayor conocimiento, es bueno, como esa conferencia a veces la van a escuchar independientemente, entonces es parte del Congreso Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. Es una investigación que va dirigida al 2030, consta de 108 nuevos procedimientos, entre esos están las esencias florales. Importante entender que es un mensaje al 2030 porque va a ser llevado a los dirigentes del planeta en el 2030, entre esos pues Patricia Verónica, que es una mujer muy joven y también tiene su familia y su hija de bebé, entonces por eso estamos aquí hablando, porque también nuestros hijos van a ser parte de ese proceso en el que nos estamos encontrando de cambio, de transición. Es importante dejar en claro que siempre el primer paso a donde tenemos que llegar, porque nosotros no somos una alternativa, sino somos un complemento. Entonces, nunca dejar de ir primero al médico, porque las personas estamos cayendo también en el error. Pensar que es que porque es natural no me voy a morir o me voy a mejorar. Y entonces, cuando las personas que llegamos a estigmatizar, por decirlo de alguna forma, estos procedimientos vibratorios, también estamos cayendo en un error. Primero tenemos que ir al médico y luego complementamos para llegar a la esencia, para llegar al punto de origen de la situación que nos está afectando. También hemos llegado, estos 108 de terapeutas o personas simplemente, digamos, hemos llegado aquí buscando. Y en esa búsqueda nos hemos encontrado con que una de esas terapias ha hecho un clic en nuestra vida. Por eso encarnamos hoy en día esa terapia. No hemos preparado el estudio y nos sentamos a estudiar. No, llevamos muchos años trabajando esta terapia y es por eso que hemos sido elegidos. También la mayoría de estos procedimientos no tienen ninguna contraindicación, no generan dependencia. Y algo muy importante que también quiero dejar claro en cada una de las conferencias, que se va a volver aburrido, pero que es importante porque dentro de hoy que estamos escuchando las 36 conferencias, sí, pero en unos años alguien va a escuchar una conferencia independiente suelta y va a quedar como, ¿esto de qué era? Entonces,
es importante darnos cuenta y caer en cuenta que nuestro mensaje también es dirigido a nosotros, esta población emergente, como un iceberg, que estamos hablando para más de 24 países, con terapeutas de los 24 países, y hemos llegado a este procedimiento con muchos años de estudio. Somos primero profesionales en un campo X, pero la vida nos ha enseñado a girar a una nueva dimensión. Es ahí donde también quiero dejarle claro a los nuevos terapeutas que para nombrarnos terapeutas, que hoy en día no tenemos ninguna reglamentación oficial o gubernamental que nos respalde, pero que en estos 10 años se van a dar muchas nuevas titulaciones. Es importante que no nos creamos terapeutas por haber hecho un curso de fin de semana, por haber tomado un libro y leerlo. Y también vamos a ver que la población que requiere esta información tampoco caiga en manos de personas inescrupulosas, porque se ha dado mucho también que hay personas que dicen, no, yo soy el superterapeuta, y ustedes saben que el internet se presta para mucho. Pues tengan cuidado e investiguen, como en este caso dentro de las biografías de los conferencistas, hay un largo historial de trascendencia en este proceso. Entonces, haciendo ese paréntesis, entremos ya con el doctor Bach, cuando tú nos dices esas frases tan lindas que él ha escrito, dices en 1800, estamos hablando 200 años para que la gente llegue sí. a conocer las flores de Bach. Entonces, lo más probable es que hace 200 años nos da unas pautas de vida. Puede que con este congreso lo mismo, en 200 años se esté sacando a la luz la información que nosotros estamos dando. Y en esa frase que él dice, el breve paso por la tierra, y nos habla de la vida y la muerte, y eso es lo que el Congreso ha traído. Entonces, muéstranos cómo así que la foto del doctor Bach, conozcámoslo. Perdón. Sí. Es una foto que la que más van a ver, seguramente habrá muchísimas más, pero también, como bien decías, considerando la época, no había quizá tanto registro como tenemos ahora, que con un celular sacas 200 fotos en un minuto. Y si su vida fue entre fines del 1800 y principios del 1900, 1886 a 1936. Una corta vida que para ese momento era normal, esa edad. Hoy ya pensamos que joven que fue. Bueno, en esa corta vida, en sus últimos años, dejó un legado que la verdad es maravilloso. Es maravilloso. Cuando hablamos de pacientes o consultantes, claro, hablamos de esa vivencia y estamos diciendo que hemos encarnado. Y también estamos viendo resultados, y tú dijiste que se usa en cualquier edad, en cualquier ambiente, en cualquier enfermedad. Profundicemos en eso, por favor. Bien. Como decía, los estados, en todo momento de nuestra vida transitamos estados, y generalmente los estados más intensos es donde más asistencia uno necesita, pero a la vez son los estados de mayor fragilidad. Una enfermedad profunda, una crisis profunda, un gran cambio, un embarazo, un nacimiento, la partida física, digamos, la adolescencia, una unión, una separación, mudanzas, cambios de trabajo, cambios de vida, bueno. Todos esos estados son los que nos van a generar quizá una incomodidad, una duda, una mayor necesidad de apoyo. Entonces, obviamente dependerá el tipo de tratamiento para cada caso. Puede ser un tratamiento preventivo, por ejemplo, en 2 semanas hago un viaje y, bueno,
empiezo unos días antes con esta preparación general, física, mental, energética, emocional, a través de las flores de Bach. Para transitar ese viaje sin miedo, sin inconvenientes, sin tanta duda. Una operación en una semana. Puedo también usarlo de modo preventivo. Sé que mi niño empieza el colegio y puede llegar a estar un poco tenso, puede llegar a haber algún inconveniente, se puede comenzar un tiempo antes. También puede ocurrir que la situación no se encuentre y necesitemos el apoyo en ese momento. Entonces, también se puede incorporar. Y puede ser algo crónico. Que alguien diga, bueno, tengo este miedo hace mucho tiempo. Quiero mudarme y nunca puedo. Me separé de tal persona, o de tal trabajo, de tal lugar, y no lo puedo superar. Tengo un dolor físico que me acompaña por años y ha hecho todo lo posible desde lo clínico y no se encuentra solución. Lo que decías al principio, normalmente cualquier terapeuta de cualquier disciplina, lo primero que te va a preguntar es qué pruebas tenés. Es decir, si ya te hiciste algún estudio, si tenés alguna información previa, porque partimos de un diagnóstico ya existente, que es lo más responsable. Entonces, en base a eso, luego vendrán otras cosas. Pero sí, es sumamente importante lo que he comentado de tener un conocimiento de lo que nos pasa con elementos físicos, clínicos, médicos y concretos. Teniendo un diagnóstico de esa forma, puede acompañar también la terapia. Cualquier estado físico, cualquier estado mental, cualquier estado emocional y cualquier estado energético puede acompañarse con terapia floral. La incidencia que tenga en cada uno de ellos va a tener que ver con una multiplicidad de factores. El tipo de tratamiento que se pueda dar, de acuerdo al estado del consultante, la responsabilidad quizá que tenga o la posibilidad que tenga de realizar la terapia, porque a veces si voy a la consulta y no hago el tratamiento, no es como quizás una sesión de Reiki que sea así, la energía continúa actuando durante un tiempo determinado. Esto es a través de la incorporación a nuestro organismo o al organismo de quien lo va a recibir a través de ese elemento físico que es la preparación floral. Entonces eso también es importante. Tener el frasco preparado y no consumirlo no va a hacer que el estado mejore. Entonces, tener esa conciencia, tener esa responsabilidad, saber que no es algo que va a actuar o no, de acuerdo a lo que nosotros pensemos o frenemos, es una terapia que actúa así la persona que lo está recibiendo no esté del todo convencida o no crea. Pero, salvo que sea un bebé, un niño pequeño, una persona que no esté en conocimiento en ese momento, un animalito, siempre la otra persona tiene que estar en conocimiento y en aceptación de que está recibiendo una terapia floral. Porque ¿qué puede pasar? Si yo quiero que el otro esté bien, entonces lo coloco en el agua. No, respeto por la propia energía, respeto por la energía del otro. Cuando la persona se encuentra en total conciencia de sus actos, esta es la que debe decidir si va a seguir o no el tratamiento. En el resto de los casos sí se puede. Obviamente un niño decide que sea responsable. Alguien que esté muy débil, un anciano, o alguien que esté con su salud muy frágil, ya no puede decidir. Entonces, quien lo cuida es quien se hace responsable de esto que es lo que va a estar haciendo. Y el terapeuta tiene la responsabilidad de hacer ese
esa observación también, porque de nosotros los terapeutas depende que esto se difunda, que esto sea considerado como una terapia válida, consciente y cuidadosa del otro también. Qué importantísimo lo que dices, Patricia Verónica, en cuanto a respetar, eso me parece importantísimo, no solo en esta terapia, en todas. El manejo de la energía, como estamos hablando de algo sutil, de no intervenir en los procesos de las otras personas, porque son procesos personales e intransferibles. Esas personas están viviendo su propio proceso y debemos respetarlos, es una decisión. Entonces, si es un bebé, si es una persona enferma psiquiátrica, si es una persona que está en coma o desahuciada, o un enfermo mayor, entonces pues el médico o terapeuta tomará la decisión con respecto a eso. Qué lindo. Y también hablas de que lo podemos usar en el ambiente y en la cosmética. Ampliemos un poquito de eso, por favor. Bien, sí, la tintura madre de cada una de las esencias florales puede incorporarse tanto a sprays ambientales o algún aromatizante, puede combinarse hermoso con aceites esenciales, por ejemplo, para la preparación es decir, además de incorporarlo a través de la vía oral, sería, a través de la vía oral, con el gotero, también tenemos el elemento piel para incorporarlo. Entonces, todo lo que sean sprays corporales, cremas, combinado, como decía, con un aceite esencial para uso sobre el cuerpo. Recordemos que en las manos y en los pies y en las orejas tenemos todos los centros energéticos del cuerpo activados. Entonces, pueden hacerse baños con la esencia floral, pueden hacerse, como te decía, spray para el ambiente, spray para el cuerpo. Se han hecho incluso como pequeños rolón para colocar, si uno lo lleva, por ejemplo, en la calle, si está fuera de tu casa, entonces colocar en determinados puntos del cuerpo. Las mismas propiedades vibracionales que tiene la esencia para consumo, lo tiene para armonizar el ambiente y a nosotros desde fuera. Se utiliza casi de la misma forma y lo mismo también o se adquiere. A veces hay personas que preparan específicamente esas elaboraciones, tanto en cremas, spray y demás. No, para prepararlo nosotros también la misma indicación. Consultar a un terapeuta floral, indicarle qué es lo que estamos buscando armonizar o generar, o hacer el curso de terapia floral como para nosotros mismos combinarlo con los masajes, con cosmética, con productos ambientales y saber cómo prepararlos al objetivo que estamos buscando, que puede ser protección energética, armonización, descontracturar, hidratar, bueno, diferentes dolores, diferentes necesidades que podamos tener. Siempre con el conocimiento de cómo hacerlo, se puede realizar tranquilamente. Dijiste que vivimos en un universo de energía y también estamos hablando de estabilizar la inarmonía en esos estados emocionales. Profundicemos en eso, por favor. Bien. ¿Cómo explicar? Sabemos todos el origen, sin rostro, sin nombre, del gran creador, de la primera partícula energética que dio origen a todo. Y también sabemos que como las frecuencias de radio, hay muchas. Cada uno de nosotros, de todos los seres que estamos en este universo, tenemos una vibración que recibimos, un modo de recibirla, una vibración que emitimos y un modo de emitirla.
En este momento también estamos viviendo bajo muchos estímulos, y muchos de esos estímulos son electromagnéticos, radiactivos y bastante interferentes con la estabilidad natural de un organismo vivo, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros vamos incorporando, las diferentes vías, va a ir generando nuestra vibración. Esa vibración va a ir acoplándose, estabilizándose y desestabilizándose en función de lo que nosotros incorporemos a nuestro campo electromagnético. Entonces, el poder de estabilizar de esta técnica, de esta terapia, consiste justamente en eso, en traer a nosotros una vibración elevada, sutil, una vibración positiva y estabilizadora. Va a permitir que nosotros vayamos logrando esa armonía que buscamos. Funciona justamente por afinidad, es decir, tenemos incorporada esa vibración positiva. Sucede que ha variado. Entonces, por afinidad, esa vibración floral que traigamos a nosotros va a permitir volver a ese equilibrio. No hay riesgo de sobrepasarnos de vibración o sobrepasarnos de energía, porque una vez llegado a ese equilibrio, se mantiene allí. Hasta que, bueno, en la vida diaria que todos pasamos, eso vaya alternándose. ¿Y en la cosmética cómo se utiliza? En la cosmética hay determinadas flores que pueden llegar a aplicarse para dar una mayor frescura, para descontracturar, el tema del dolor quizá, que a veces uno puede llegar a tener alguna molestia, alguna tirantez, algún golpe. Entonces las mismas esencias que se utilizarían para ese hecho, en particular en lo físico y en lo emocional, se pueden colocar en la zona o en el lugar que se esté necesitando, en el rostro, en zonas de contractura, o impregnarla, como te decía, en la palma de las manos, en las orejas y en la planta de los pies. O utilizar, supongamos, una mezcla de sales, incorporarla en el baño, porque por nuestra piel ingresa lo mismo que ingresa a través de la boca. Y quizá no nos sea tan cómodo estando fuera de casa, el gotero que se nos puede romper o que lo podemos perder o se puede echar a perder. Quizás sí podemos llevar una crema o podemos llevar un rolón a colocar en una cosa que nos puede pasar, un ataque de pánico, alguna molestia o algo que necesitemos, como estamos frente a una conferencia para transferirnos ese centro que a veces buscamos. Entonces, quizá combinado con un lindo aroma de aceite esencial, podemos hacernos una herramienta fuera de casa que nos permita volver a ese equilibrio que buscamos. Llegamos a cada una de las terapias precisamente en una búsqueda personal. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se elabora un diagnóstico correctamente desde tu parte terapéutica, por favor? Bien. El diagnóstico en general es muy particular del terapeuta, porque lo que nosotros buscamos es información que nos permita llegar a esa fórmula floral. Quizá no sea la acertada, pero va a ser lo más cercano a lo que necesita el consultante. Digo, ¿por qué quizá no sea la acertada? Porque habrá veces que para llegar a la fórmula floral exacta haya que liberar otros síntomas primero. Entonces, lo que vayamos dando en el tratamiento va a ir ayudando
a preparar el camino para esa fórmula concreta, correcta. Todas son correctas, pero la más efectiva en lo profundo será aquella. Puede hacerse, uno puede llegar a una consulta floral y te pueden hacer simplemente preguntas, y en base a esas preguntas de sintomatología, entorno, origen de la situación y demás, qué es lo que está buscando, en qué momento se presenta, dependerá. A veces la persona viene con una inquietud y, como te decía, en 2 semanas hago un viaje. Bien, se sabe entonces que se va a orientar a una fórmula que se trabaja en los viajes, pero también averiguando qué pasa a esa persona en ese viaje en puntual. Si se le desata algún miedo, si hay algo en el destino que quizá esté movilizando. Entonces, además de la inquietud que traiga el consultante a la consulta, siempre se puede profundizar con alguna pregunta que nos lleve a un diagnóstico más certero. Además del diagnóstico previo, también, como comentaba en un principio, hay métodos intuitivos que se puede llegar a usar a lo mejor con niños, o que se puede llegar a usar con cuando a lo mejor ya vimos muchos casos y no se encuentra todavía eso oculto que es lo que está generando la situación o la desarmonía. Algunos van a ver que se utiliza un péndulo, en otras ocasiones se pide elegir una carta, o se pide elegir una esencia. Siempre se respeta este impulso intuitivo del consultante, o en el caso del péndulo, por ejemplo, del terapeuta. Entonces, ya sea por métodos sintomáticos, por métodos intuitivos, o combinación de ambos, siempre se puede lograr una fórmula para entregar al consultante. La frecuencia va a depender de la situación. Habrá situaciones en las que se tenga que dar una impregnación rápida, se llama, por ejemplo, en algún caso de crisis. Entonces se recomienda, bueno, la frecuencia será más seguida en el momento, luego espaciará. Y si es un tratamiento básico, se va a dar una determinada cantidad de gotas en una determinada cantidad de veces en el día. En los casos en donde haga mucho calor, siempre es recomendable que se mantenga en temperatura, digamos, adaptada, que puede ser dentro de la heladera, no hay problema, para evitar que se eche a perder la fórmula. En los casos en que la persona tenga que estar mucho tiempo fuera de la casa durante el día, se tratará de adaptar, por lo menos es lo que yo trato de hacer, de adaptar al ritmo de vida de la persona, es decir, vamos a buscar que sea una terapia posible para el otro. Y bueno, en la medida que nos plantee cómo es su vida diaria, o cómo es la vida diaria del consultante que lo va a recibir, iremos indicando, siempre vamos a tratar de generar un tratamiento ideal, pero somos personas que tenemos muchas cosas a veces, y vamos a tratar de que ese tratamiento ideal se transforme en un tratamiento posible, porque eso es lo que en última instancia nos interesa, que pueda llegar a concretar ese tratamiento que lo lleve a la mejoría. Entonces, si podemos mantener el tratamiento ideal, va a ser maravilloso. Pero recordemos, como terapeutas, que la persona que tenemos enfrente ya no lo puede hacer ideal, pero lo está intentando. Entonces, vamos a tratar de adaptarlo a su vida para que pueda tener esto que está buscando del modo que le sea posible, y que no termine abandonando el tratamiento porque no era posible llevarlo. En cuanto a la duración de un tratamiento y los efectos que la persona está sintiendo, ¿cómo funciona? Bien. En el caso que sean por situaciones puntuales, como te comentaba en un momento,
Lo ideal es iniciarlo, si sabemos de lo que estamos a punto de transitar, iniciarlo un tiempo antes, porque va ajustando la vibración con el tiempo. Entonces, si tenemos la posibilidad de preparar o prevenir aquello que vamos a transitar, lo ideal es por lo menos entre un mes, 15 días, una semana antes a esa situación puntual. Si estamos hablando de algún tema crónico, tiempo, entre 3, 6 meses, un año. Quizá puede necesitarse para algo que estamos hablando de crónico. Y en esos casos es importante que podamos transmitir que llevamos mucho tiempo en ese estado. Entonces va a necesitar, como la cebolla, sacando capas y capas y capas hasta llegar a resolverlo. Seguramente en el camino vayan surgiendo otras temáticas que también pueden ser encaradas desde la terapia floral. Entonces, tratamientos puntuales que pueden prevenirse un mes, 15 días, una semana antes. Generalmente se recomienda durante y unos días después, porque el cuerpo necesita su tiempo para readaptarse cuando ha pasado algo que nosotros consideramos que es importante, como un viaje, una operación, una mudanza, etc. Si es algo crónico, tiempo y constancia. Si es algo repentino, también puede tratarse, porque por eso estamos con el remedio de rescate siempre acompañando. Entonces, en caso que no se pueda prevenir y sea algo que ocurra, trabaja desde el momento que ocurre hacia adelante. Y ahí se verá, a lo mejor es un solo día. Pasó algo en ese momento, en ese día, nos estabilizamos y seguimos adelante. No se seguirá un tiempo hasta que la persona vaya notando mejoría. Este día, una semana, 15 días, un mes. No se quiere seguir un tratamiento. Entonces, están las 3 opciones. Como prevención, reacción en el momento o tratamiento prolongado en el caso de afecciones crónicas o situaciones crónicas. ¿Se puede utilizar como un tratamiento para alguna enfermedad o se llega a curar alguna enfermedad o como medicina preventiva? ¿Tú cómo nos puedes orientar en cuanto a este proceso de sanación? Bien, sí, la verdad que todo sea tanto físico, mental, emocional o energético se puede llegar a tratar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las situaciones puntuales en general no se conoce mucho. Como te decía, previo a alguna oratoria o alguna presentación de algo, a una entrevista de trabajo, previo a una operación quirúrgica, algún estudio que uno tenga que realizarse, cualquier examen en cualquier etapa de aprendizaje, en un embarazo, previo a un parto, luego del parto, con temas de comportamiento generales, en cualquier edad, todo tipo de duelos. En duelos es muy importante, es muy importante. Generalmente se aplica a toda la familia. La llegada de un nuevo hermanito, en mascotas, por ejemplo, tampoco se sabe mucho, y también puede acompañarse todos los distintos procesos de las mascotas o cómo se comportan en función de cómo está el entorno, en bebés muy pequeños, en personas muy enfermas y en mascotas generalmente lo ideal es que puedan realizar la terapia, tanto el consultante como el responsable o el acompañante, que también va a estar conectando con el otro en esa situación. Todo lo que está relacionado con patologías mentales, ya sean
psiquiátricas complejas o más simples, como puede ser una fobia, un ataque de pánico, trastornos obsesivos. Siempre, algo importante, no hay contraindicación con otra terapia. Es decir, si se está realizando otro tipo de terapia, ya sea médica o alternativa, puede utilizarse de forma individual o acompañante la terapia floral. No va a interferir ni con la asimilación ni con el proceso de ningún otro tipo de medicamento o tratamiento. Entonces, siempre va a haber una pequeña mejoría y un mejor estado con la aplicación de las esencias florales. Entonces, en mascotas no se conoce mucho y es un ámbito muy lindo donde trabajar porque ellos no interfieren, ellos simplemente reciben. Y generalmente los tiempos de tratamiento son mucho más rápidos en los animalitos que en las personas. Lo mismo en bebés y en niños, que siempre, en este caso, es recomendable no dárselo directamente, sino colocarlo en el agua que consumen o en algún líquido que estén consumiendo para evitar que muerdan el gotero y tengamos un accidente. Entonces, cada etapa, con sus cuidados y sus consideraciones, puede ser incorporada la terapia floral. Y después, bueno, en el caso que no sea enfermedad, por ejemplo, o preocupación o conflicto, también hay esencias florales para cuando empezamos un camino espiritual, por ejemplo, o un camino de evolución personal, en donde busquemos estar más conectados con nosotros, conectarnos con la meditación, no distraernos, seguir discernimiento. Bueno, también en esos casos que no estamos contemplando un estado de desarmonía, sino buscando un estado diferente en nuestra vida, también se puede utilizar la orientación vocacional, por ejemplo, tanto en adolescentes como en personas adultas, en los casos críticos, como te decía en un principio, con enfermos terminales, con sus familiares, con personas que están por partir o en estados muy frágiles, también puede ayudar mucho a su recuperación y a este tránsito que se esté realizando, ¿verdad? De que existe una tintura madre, que es el original, que es el que llega directamente a la farmacia. Entonces es muy importante tener en cuenta dónde estamos comprando y cuál es la marca que estamos realmente ingiriendo. Eso es importante. Ese producto madre se disuelve ya sea en agua o en un conservante, que en este caso es el coñac o el brandy. También nos ha dicho que se conserva en un frasco ámbar, un gotero ámbar. Algo que no hemos dicho y que es muy importante tenerlo en cuenta es que muchas de esas esencias se toman a nivel sublingual. La gota se coloca debajo de la lengua porque entra al torrente sanguíneo en forma instantánea, pero aquí es muy importante tener en cuenta que ese gotero no toque tu boca porque tiene contaminación e inmediatamente tu producto ya no queda en servicio porque se ha dañado. Y uno dice, no, pero solo tocó un poquito. No, eso es importantísimo. Entonces, aquí quiero ya entrando al final de nuestra conferencia, hablemos un poquito de la forma en que se siembra, de la elección de estas 38 esencias, de los estados en que se deben tanto sembrar como recolectar, de la forma en que se corta y recoge cada flor, porque ese es un proceso maravilloso y es importantísimo saberlo para entrar a conocer ese sutil de lo que en últimas estamos tomando. Bien, la verdad es que desde que lo comenzó a hacer Edward Bach a hoy, muchos métodos han aparecido y en cuanto a la capacidad vibracional son muy útiles todos. Hoy por hoy, de hecho, a través de una transferencia cristalina, es decir, con un cristal, hay elaboradores que
que como canal transfieren la vibración de la esencia floral a la tintura madre que luego nos llega a nosotros. El método del Dr. Bach era en el lugar de origen, es decir, donde surge ese árbol o arbusto, porque se comprobó que quizá trasladándolo no era el mismo efecto. En ese lugar donde surgen los brotes florales, que son los que contienen la información inicial, imaginemos él, ¿verdad?, que lo colocaba en un bol, en un tazón de vidrio o cristal, con agua mineral de manantial, seguramente de la zona en la que se encontraba en ese momento, y a la luz del sol. Eso generaba una esencia que se colocaba en un conservante alcohólico y gotita, 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 nos llegaba luego, nos irá llegando luego a los terapeutas, que generaremos esa dilución floral. En distintos países se consiguen en diferentes lugares. Hoy por hoy con internet, como decías antes, se pueden también comprar a través de internet, se pueden conseguir en farmacias, dependiendo cada lugar. Aquí, por ejemplo, en Argentina, las farmacias homeopáticas son las que se ocupan de elaborarlo, y luego hay distribuidores específicos de esencias florales que tienen las distintas marcas. Cada marca tiene su método de elaboración, cantidad de flores, de gotas para colocar en cada dilución, forma de conservación, vencimiento, es decir, cada uno de los elaboradores que hoy están generando las esencias florales tiene su marca y su recomendación de fábrica. Siempre chequen que sean tinturas madres, siempre que las distribuyan en lugares adecuados y bueno, que sean preparadas por terapeutas, o muchas veces los farmacéuticos están también capacitados para preparar en base a una fórmula. ¿Cómo se llega a la combinación? Que me preguntabas. ¿Cómo se llega a la combinación? Dependiendo de todo este diagnóstico previo, sintomático o intuitivo. La conservación se usa, como te contaba antes, en el caso de niños y mascotas se evita el conservante alcohólico. En el caso de personas que tengan antecedentes de alcoholismo, también puede evitar el componente alcohólico, que aunque sea mínimo, puede llegar a ser llamativo en personas muy sensibles. Y el tiempo generalmente dura entre 2, 3, a lo mejor 4 semanas, puede llegar a durar un goterito. No se echa a perder. Como decías, lo ideal, sublingual, sin tocar el gotero para no contaminarlo y que eso no contamine la preparación. Y en el caso, como te comentaba antes, que no se pueda dar directamente, se colocará en un líquido y el vehículo lo va a hacer igualmente apropiado para tu efecto. No sé si me quedó algo por responderte. 2 cositas y nos vamos. Una, ¿dónde se estudia? ¿Cómo se estudia? ¿Cuánto tiempo se estudia? Y cuéntanos de ti, de tu vida, quién eres, cómo llegamos a ti, cómo son tus consultas, y nos vamos. Bien. ¿Cómo se estudia? Hay centros específicos que son incluso de la misma escuela de los distintos terapeutas florales. Entonces, escuelas es una de las escuelas de terapia floral, es uno de los medios donde se puede estudiar terapia floral de Bach y otros sistemas. Luego, algunos terapeutas hemos preparado nuestro taller, siempre con los contenidos básicos y que
cada terapeuta le ha ido agregando de acuerdo a su vivencia o cómo complementarlo. Entonces, a veces los terapeutas que hemos sido preparados, también brindamos el taller de flores de Bach. Siempre tiene que contener una pequeña historia del creador, de Edward Bach. Siempre tiene que contener la información necesaria de las 38 flores principales y el remedio de rescate de este sistema. Debe contener una enseñanza sobre el diagnóstico, cómo obtenerlo, sobre cómo se prepara para indicarlo y las distintas formas de aplicarlo, como decíamos al principio, en el ambiente, para niños, bueno, en todos casos, cómo aplicarlo. Esos serían los contenidos mínimos que tenemos que buscar en un taller de terapia floral Bach. Todo otro contenido que vaya la relación con los astros, con flores de Bach y mascotas, flores de Bach y niños, no hay inconveniente. Mientras esté relacionado con el tema, no quiere decir que eso no sea correspondiente con el taller. Mientras tenga los conceptos básicos y los otros temas que cada terapeuta o cada escuela sienta incorporarle, no hay inconveniente que se realice. La duración va a depender justamente del contenido. Es mucho material. Se ponen a pensar, 38 flores se puede dar en un encuentro, pero no sería lo indicado. No sería consciente. Lo ideal es iniciar una vivencia. Si la persona que lo va a aprender nunca tuvo contacto con la terapia, iniciar una vivencia. Y una vivencia va a necesitar un proceso, quizá un mes, 2 meses, 3 meses. En las escuelas a veces lleva un año. Un año a veces se complementa con astrología, se complementa con psicología y demás. Entonces, a lo mejor hasta 3 años puede llegar a llevar un curso de terapia floral y demás conocimientos. Entonces va a depender mucho de dónde lo hagamos, del contenido del curso, de nuestros intereses también, de qué es lo que necesitamos o nos interesa aprender. En día están las opciones presenciales y están las opciones virtuales. En Internet también podemos llegar a aprender de terapia floral, porque existe esta herramienta en donde nos podemos ver, en donde nos podemos enviar material, donde podemos compartir las dudas, donde cada uno en su lugar puede conectar y conseguir las esencias, y hacer su kit o hacer su preparación. Entonces, la verdad que las posibilidades son muchísimas en este momento. Y yo como búsqueda personal, como dijiste en un principio, así fue mi camino. No tenía alrededor personas que conocieran estas técnicas energéticas, salvo la sabiduría popular. En la familia siempre estaba, quien conocía más de la naturaleza que uno. Luego la homeopatía fue lo segundo que conocí en cuanto a terapias, además de la medicina. Luego, por búsqueda personal, la primera terapia energética fue flores de Bach. Luego siguió Reiki Usui, que también lo iba a hacer para mí, para mi familia, y terminó siendo un medio de vida, una misión. Pasó un tiempo conectando con otras energías, sanación arturiana, Aqualed, símbolos de Miguel, arcángeles, diferentes técnicas, hasta que en el 2014 conocí, recibí, analicé la técnica de plano infinito. A través de ella
surgió Frecuencia Infinito, que es la marca que hoy me define. A través de esa frecuencia y a través de ese año comenzaron las canalizaciones de mensajes, canalizaciones de otras técnicas, una misión en torno a la sanación no solo individual y colectiva, sino también planetaria, que en este momento está un poquito en pausa, pero ya se retomará si Dios quiere pronto. Y bueno, de aprendiz pasé a terapeuta, de terapeuta pasé a enseñante, y ahora tengo un poquitito de todas esas cosas en mi misión de vida, y se van haciendo en la medida perfecta que se va pudiendo. Hoy más que nada mi trabajo es a distancia, algunas cosas las hago presencial, pero la mayoría de lo que hago, lo que doy, tanto tratamientos como talleres se da a distancia por este medio. Y la verdad que me encanta porque no se van, las distancias se diluyen cuando empiezas a conectar con el otro y con lo que el ser superior del otro te está buscando decir. Somos canales intermediarios nada más, que se nos elige, como bien dijiste, por un acuerdo mutuo para estar y hacer lo que nos toca hacer. Bueno, es el momento de darte las gracias, de permitirme volverme a enamorar de esta terapia. Ya habíamos comentado en otras conferencias, mi campo es la medicina tradicional china, la bioenergética, tengo pues titulaciones en más de 30 métodos de sanación, entre esos las esencias florales, y cada vez que he escuchado una de estas conferencias, vuelvo y me enamoro, ¿no? No podría elegir una porque cada una es mágica, poderosa, de efectos y resultados inmediatos, y algo que no tocamos, y es los bajos costos de lo que son las esencias florales, más el poderoso resultado que tiene. Patricia Verónica, ha sido un placer y un gusto enorme tenerte con nosotros en este ramillete de nuevos métodos de sanación para la humanidad. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad, por tanta comprensión y tanta linda cosita que hemos estado compartiendo hoy contigo, y nada, esperemos que esto llegue a quien tenga que llegar y que hayamos podido ser canal de la divinidad de manera lo más perfecta y humana posible. Gracias a los que están del otro lado, asistiendo a esta posibilidad de compartir. Gracias a ti, Luz, y todos los que hacen posible esto. Nada, gracias. Viendo esta conferencia en la página web del Congreso Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales y también un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Nos vemos en la próxima conferencia.